Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es una hipótesis? Etimológicamente, la palabra hipótesis deriva de dos voces, hipo, que significa debajo, tesis, que significa lo que se pone. Y podemos concluir que la palabra hipótesis no es otra cosa que suposiciones. De acuerdo con esta noción, las hipótesis presentan gran generalidad. Y también, según algunos autores, ¿cómo lo definen la palabra hipótesis? Bravo Sierra, en el año 1999, nos dice que son enunciados teóricos supuestos, no verificables pero aprobables, y que presentan variables o la relación entre variables. Por otro lado, Kerlinger en el año 2002 menciona que hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. También hipótesis siempre se presentan de forma de enunciados declarativos y se relacionan de manera general o específica. Finalmente, Klimovsky en el año 1997 considera a la hipótesis como el corazón de la metodología científica. Como tal, se puede decir una hipótesis científica es un enunciado afirmativo o formulado por alguien, puede ser un hombre de ciencia o una comunidad científica, en un tiempo y lugar determinado. A modo de conclusión, podemos decir que la hipótesis científica se puede definir como un enunciado teórico apoyado en los conocimientos organizados de manera sistematizada, pero como tal son proposiciones no verificables pero probables, que relacionan de manera general o específica dos o más variables entre sí, que busca responder a un problema empleando los métodos de investigación, a través del cual guían y orientan el proceso de la investigación. Finalmente, las hipótesis son refutables, puesto en contraste con la evidencia de los hechos, y demostrarse su verificación contribuye al avance de la ciencia. En caso contrario, se rechazan las supuestas relaciones. Hipótesis científica. Tomado del libro de Metodología de la Investigación de Hernán Sampieri. Hernán Sampieri es un científico innovador e investigador reconocido en Iberoamérica, pues ha creado múltiples sistemas y escalas de medición. Es docente en la Universidad de Celaya y Instituto Politécnico Nacional, así como profesor invitado de diferentes instituciones de Latinoamérica a nivel de posgrado. Esta referencia fue tomado del capítulo 5 del libro Metodología de la Investigación, en el cual Hernán Sampieri nos habla sobre lo que es la formulación de hipótesis. Para empezar con la exposición, vamos a pasar a explicar ¿qué es la hipótesis? La hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar,
y puede definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formulando a manera de proposiciones de hecho. En nuestra vida cotidiana, constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden ser o no serlo. Pueden o no comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no puede asegurar que vaya a comprobarse. Asimismo, Sampieri nos menciona que dentro de la investigación científica, la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimiento organizado y sistematizado. Pueden ser más o menos precisas, involucrar a dos o más variables, pero en cualquier caso, estas son proposiciones sujetas a comprobaciones empíricas, a verificación en la realidad. Vamos a pasar a explicar lo que son las variables. Una variable es una propiedad que puede variar adquiriendo diversos valores y cuya variación es susceptible a medirse. Un ejemplo de ello es el sexo, el atractivo físico, la agresividad verbal, la variable que aplica un grupo. La variable aplica a un grupo de personas u objetos. Por ejemplo, la inteligencia, donde las personas pueden clasificarse de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, varían con ello. Sampieri también nos menciona que las variables son denominadas constructos o construcciones hipotéticas. Pasamos a explicar el segundo. ¿De dónde surge la hipótesis? Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas de investigación. La relación entre ambas es directa e íntima. Por ello, la hipótesis comúnmente surge de los objetivos y las preguntas de investigación. Además, nuestra hipótesis puede surgir de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Con ello, él menciona que existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. La siguiente pregunta. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Es muy importante. Cada investigación es diferente. Algunos contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Pretenden relacionar 15 o a más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio que habrá de llevarse a cabo. La calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. Las hipótesis se deben someter a prueba en realidad mediante la aplicación de diseños de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición y analizando e interpretando dichos datos. Luego tenemos lo que son las características de la hipótesis. Como número 1, tenemos lo que es, debe referirse a una situación social. 2, variables comprensibles, precisas y concretos. 3, relación entre variables clara y verosímil. 4, los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos. 5, hipótesis relacionada con técnicas. Pasamos a explicar cada una de ellas. Primero tenemos lo que es, se debe referirse a una situación social. Las hipótesis, por ejemplo, un niño peruano que vive en una zona urbana imitará mayor conducta violenta de la televisión que los niños peruanos que viven en las zonas rurales. Luego tenemos 2. Los términos variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. Por ejemplo, la globalización de la economía, sinergia organizacional, concepto imprecisos.
3. La relación entre variables propuestas por hipótesis deben ser claras y verosímil. Lógica. Por ejemplo, la disminución del consumo del petróleo en los Estados Unidos está relacionada con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Sería inverosímil, no podemos considerarla. 4. El término de la hipótesis y la relación planteada entre ellos debe poder ser observada y medidos, o sea, tener referentes en la realidad. Por ejemplo, los hombres más felices van al cielo. Contiene conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente, ni se pueden someter a pruebas en realidad. 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis estadísticos o cualitativos. Luego pasamos a explicar lo que son los tipos de hipótesis. Tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística. Pasamos a explicar lo que es hipótesis de investigación. Tenemos lo que son descriptiva, correlacionales, diferencia entre grupos que establecen relaciones a causalidad, la cual también se divide en bivariadas y multivariadas. Pasamos a explicar lo que es las descriptivas. La hipótesis de investigación, en primer lugar, son las proposiciones tentativas acerca de la posibilidad relacionada entre dos o más variables y que cumple con los 5 requisitos mencionados. Él menciona que se le suele simbolizar con HI o H1, H2, H3, etc. También se les denomina hipótesis de trabajo. Luego pasamos a explicar lo que son las descriptivas recién, que se va a observar en un contexto. La hipótesis de este tipo se utilizan a veces en estudios descriptivos, pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis o que estas son afirmaciones más generales. Ejemplo, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación X oscila entre 50.000 y 60.000 soles mensuales. Luego tenemos lo que son las hipótesis correlacionales. Estas especifican las relaciones entre dos o más variables. Estas hipótesis deben ser contextualizadas en su realidad, con que parejas y son sometidas a prueba empírica. Como ejemplo tenemos, a mayor autoestima, menor temor de logro. Aquí la hipótesis nos indica que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Luego tenemos lo que es la hipótesis de diferencia entre grupos. Estas se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos. Por ejemplo, el tiempo que tarda en desarrollar el SIDA en las personas que se contagian por transmisión sanguínea es menor que las que adquieren el virus por transmisiones sexuales. La primera nos menciona que se adquiere mucho más rápido que la segunda. Luego tenemos lo que son las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Estas son sometidas a análisis estadísticos. Por ejemplo, la desintegración familiar de los padres provocan baja autoestima en los hijos. Estas hipótesis se dividen en dos tipos, como tenemos las causales bivariadas y las causales multivariadas. Las causales bivariadas, donde se plantea una relación entre una variable independiente o una variable dependiente. Por ejemplo, percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a uno en cuanto a la religión, valores y creencias nos provoca mayor atracción física hacia ella. Luego tenemos las hipótesis causales multivariadas,
multivariadas. Plantea una relación entre varias variables independientes y una independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, la cohesión y la centralidad en un grupo sometido a una dinámica. El tiempo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo determina la efectividad de este para alcanzar sus metas primarias. Luego pasamos a explicar lo que son las hipótesis nulas. Estas son en sentido el reverso de la hipótesis de investigación, ya que constituye proposiciones acerca de la relación entre variables solamente que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación heterosexual que las mujeres, donde la hipótesis nula postularía: los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las adolescentes. Otro ejemplo sería: no hay relación entre la autoestima y el temor del logro. Hipótesis nula respecto a una correlación. Luego tenemos las hipótesis alternativas. Son posibilidades alternativas en las hipótesis de investigación y nulas. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece que una silla es roja, la nula dirá que no es roja. En eso, lo que es la hipótesis alternativa entrará y dirá que la silla es azul, la silla es verde, la silla es amarilla, etc. Cada una constituye una descripción distinta a las que proporcionaban la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Luego tenemos la hipótesis estadística. Esta hipótesis son las transformaciones de las hipótesis de investigación nula y alternativa en símbolos estadísticos. Hay tres tipos de hipótesis estadísticas que corresponden a clasificaciones de las hipótesis de investigación y nula: la estimación, la correlación, diferencia de medias. En la estimación son diseñadas para evaluar las suposiciones de un investigador respecto al valor de alguna característica de una muestra de individuos u objetos o de una población. Por ejemplo, el promedio mensual de casos de trastorno psiconeurótico caracterizado por reacción asténica atendido en los hospitales de la ciudad de Lima es mayor a 200. Aquí se deberá analizar cuál es la estadística a que su hipótesis se hace referencia. Después, encontrar cómo se simboliza esa estadística. Como tercer paso es traducir la hipótesis de investigación en estadística. Por ejemplo, H1 es igual a X mayor que 200, que es el promedio mensual de casos atendidos. Posteriormente, el investigador debe comparar el promedio estimado por la hipótesis con el promedio actual de la muestra que él seleccionó. Luego tenemos lo que es de correlación. El sentido de esta es el traducir una correlación entre dos o más variables en términos estadísticos. Luego tenemos lo que es diferencias de medias. En estas se compara una estadística entre dos o más grupos. Por ejemplo, supongamos que una investigación plantea la siguiente pregunta de estudio: ¿difieren los periódicos, televisiones, noticias en cuanto al promedio de editoriales mensuales que dedicaron durante el último año al desarrollo mundial? Su hipótesis de investigación podría ser: ¿existe una diferencia entre el promedio de editoriales mensuales que dedicó durante el último año el tema del desarme mundial en el diario Correo y en el que dedicó el diario peruano? La estadística se formulará muy diferente. Por último, pasaremos a explicar lo que es la utilidad de la hipótesis. En primer lugar, lo utilizamos como guía de investigación. Nos ayuda a saber lo que estamos tratando de buscar, de probar.
Proporcionan orden y lógica al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo. Tiene una función descriptiva y explicativa. Según sea el caso, cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica en su favor o en su contra. Otro es probar teorías. Cuando varias hipótesis de una investigación recibe evidencia en su favor, la teoría va haciendo más robusta. Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la hipótesis. Para ello comenzaremos con la definición. Para Bauhamat, 1965, la hipótesis es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Tamayo, 1989, afirma que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Ahora, la importancia de la hipótesis. La hipótesis es importante ya que es el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia en que da rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que puedan darse en la búsqueda del conocimiento. Cuando la hipótesis de la investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda, 1. Elaborar el objetivo o conjunto de objetivos que desee alcanzar en el desarrollo de la investigación. 2. Puede seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado. 3. Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de la investigación acorde con los problemas que desea resolver. Y también puede seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para el feliz término de la investigación planeada. Ahora, bien hablaremos acerca del origen de la hipótesis. Origen. Bueno, Celtis, 1974, señala que una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de otros estudios y la esperanza de que una relación entre una o más variables se den en el estudio en cuestión. O pueden estar basadas en cuerpos de teorías que, por un proceso de deducción lógica, lleva a la predicción de que si estas presentan ciertas condiciones, se darán determinados resultados. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en el que se desea hacer la investigación. Si este conocimiento previo se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa u origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con el cuerpo de conocimientos ya existentes, probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar este cuerpo de conocimientos. Ahora, vamos a pasar a la evaluación de la hipótesis. Evaluación. Existen algunos criterios que sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos requisitos. Guigan, 1971, afirma que la hipótesis permite ser comprobada, es decir, establece claramente su referente empírico. Está en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de investigación. Responde en los términos claros y precisos al problema planteado, es decir, señalan la relación que se espera de las variables. Y también menciona que las hipótesis son susceptibles de ser cuantificadas. Gracias. De hipótesis. En esta oportunidad yo voy a citar a 3 autores, quienes son Arias, Pardinas y Van Deyden. Ellos nos van a definir el concepto de hipótesis. Arias, 1897. Arias asegura que la hipótesis es una proposición de elementos empíricos
y otros conceptos y relaciones mutuas que emergen de hechos y experiencias conocidas, el cual tiene un propósito de llegar a tener una mayor comprensión de los mismos. También tenemos a Pardinas, que en 1974, quien nos da la definición de hipótesis como una proposición anunciada a responder tentativamente al problema. Según Van Dalen, 1974. Según Van Dalen nos define que la hipótesis son o es posible solución del problema que se expresan con proposiciones, del cual puede ser verdadera o falsa. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados en un sistema ordenado, que sean coherentes y que tengan o guarden relación, que pretenden describir o explicar sucesos ya aún no confirmados por los hechos.